Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 1 de mayo de 2023 y esto es La Contracrónica. El gobierno español anunció la semana pasada que realizará una investigación ante la posible importación de 2 cargamentos de gasóleo provenientes de Rusia, un gasóleo que pasó antes por una terminal marroquí en el puerto de Tánger. La exclusiva la dio el diario El Mundo, obligando a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, a actuar, ya que desde hace casi 3 meses está terminantemente prohibido importar en la Unión Europea petróleo y sus derivados procedentes de Rusia. Pero no ha venido de Rusia este gasóleo. Según contaba El Mundo, la importación se ha realizado a través de Marruecos, un país que no produce ni crudo ni derivados del petróleo. De hecho, Marruecos suele comprar gasóleo y no venderlo. Eso despertó sospechas entre los especialistas, los que comercian con este tipo de productos, los agentes aduaneros y las petroleras españolas como Repsol, cuyo presidente, Yosuyon Imaz, aseguró apesadumbrado durante la presentación de resultados de su empresa esta misma semana que el diésel ruso sigue estando presente no solo en el mercado español, sino también en el europeo a pesar de las sanciones. Para ello, el Kremlin se vale de una red de terceros países y de una flota de buques cisterna que opera al margen de las sanciones, la conocida como flota fantasma, de la que os hablé aquí largo y tendido hace unos 3 meses, una flota que opera por todo el mundo transportando hidrocarburos rusos. Esto pone contra las cuerdas al gobierno español a solo 2 meses de que asuma la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Una presidencia que comenzará el próximo día 1 de julio y que se extenderá hasta el 31 de diciembre. Eso de que el país se haya convertido en un coladero de un combustible de procedencia ilegal no es la mejor carta de presentación ante sus socios, que ya miran de reojo al Ejecutivo de Sánchez por los problemas que se están produciendo en la asignación de los fondos de recuperación Next Generation y por sus repetidos intentos de controlar la justicia. Rivera aprovechó que el viernes pasado participaba en el foro Nueva Economía para transmitir tranquilidad. Afirmó que el gobierno tiene, y esto es textual, el compromiso de investigar qué está ocurriendo con la llegada de combustibles que, en principio, vienen con papeles que acreditan una procedencia correcta. Esos papeles a los que se refiere la ministra se pueden falsificar, por lo que, ante la gravedad de los hechos, es necesario abordar una investigación en profundidad y depurar las responsabilidades pertinentes. En este caso, el asunto se complica, ya que el escándalo afecta al régimen marroquí, muy cercano políticamente al actual gobierno español. A diferencia de los países de la Unión Europea, Marruecos no ha suscrito ninguna de las sanciones contra Rusia en represalia por la invasión de Ucrania, tampoco la de impedir la importación de petróleo y combustibles, como el gasóleo. Eso ha permitido al país importar una gran cantidad de diésel y almacenarlo en la terminal portuaria de Tánger. Esto está en la costa sur del estrecho de Gibraltar. Según El Mundo, hasta allí han llegado en los últimos meses un total de 7 millones de litros de gasóleo al día. Una parte se ha destinado al consumo interno y otra se ha exportado a distintos países, como Turquía, Ghana o España. A esta última quizá con certificados falsos de procedencia, ya que de lo contrario no hubiesen podido descargar. Desde el pasado 5 de febrero no se puede importar en la Unión Europea, tampoco en Estados Unidos, carburantes de procedencia rusa, es decir, ni gasóleo ni gasolina, ninguna de las dos cosas. Esto os lo vengo contando aquí en La Contra pues desde hace meses. El primer programa que hice sobre el tema este del petróleo, el petróleo de Putin creo que lo llamé, fue allá por el mes de diciembre de 2022. Y luego vimos lo de la flota fantasma en otro programa ya en el mes de febrero. La idea que movió a Bruselas, concretamente a los políticos europeos, en aquel momento era cortar al Kremlin de una vía de financiación muy lucrativa, ya que hasta antes de la guerra, es decir, hasta 2021, aproximadamente el 60% del petróleo y de sus derivados de origen ruso se vendía en Europa, mientras que solo un 20% iba a China. Vamos, que el principal mercado con diferencia para el petróleo y derivados de Rusia era, pero con muchísima diferencia, como podéis ver, os acabo de dar el dato, era Europa.
Europa. El principal importador era Holanda, seguido de Alemania, después Francia, luego España, Italia y el Reino Unido. Quitando al Reino Unido, el resto son todos miembros de la Unión Europea. Esto significaba, el Reino Unido, aunque no está en la Unión Europea, también se apuntó, al igual que Estados Unidos. Y otros países se apuntaron al tema este de la sanción contra las importaciones de crudo y de sus derivados. Así que, aunque no esté el Reino Unido no esté en la Unión Europea, también se ha comprometido. Esto significaba que una prohibición absoluta de importación le iba a hacer daño, o al menos significaba sobre el papel. Tan pronto como se empezó a acariciar la idea de cortar con los suministros de petróleo y combustible ruso, esto fue en el último trimestre del año pasado, en el Kremlin no se quedaron con los brazos cruzados esperando a ver qué pasaba y a ver cómo de pronto pues se les acumulaban los restos de petróleo y de gasoil y de gasolina sin poderlo exportar porque en Europa ya no lo querían y buscando a toda prisa otros mercados. No, empezaron a idear métodos, a devanarse los sesos para sortear esa prohibición a través de dos vías fundamentales. La primera era exportar esos hidrocarburos a terceros países directamente, es decir, reconstruir todo lo que había sido la distribución del petróleo y del gasóleo ruso, que solía venir hasta Europa, pues llevárselo a otros sitios como China o como la India, cosa que por cierto están haciendo. Ambos son dos mercados muy grandes que con el debido tiempo, y sucederá, pues podrían llegar a sustituir al mercado europeo. La segunda vía, esta más urgente, era conseguir que el petróleo y que los combustibles circulasen a placer por el mundo, en una flota de buques cisterna fantasma para burlar así otra de las sanciones que venía aneja a la anterior, la de contratar seguros a navíos que transporten hidrocarburos rusos. Es decir, que si un barco petrolero que sale de una terminal rusa quiere ir a descargar a la India, por ejemplo, quiere ir a descargar a China, ese barco no puede estar asegurado por una aseguradora que esté en territorio soberano de la Unión Europea o de los Estados Unidos, que son la práctica totalidad, la mayor parte por lo menos de las aseguradoras marítimas del mundo. El tema es que nuestro mundo es muy grande, por los mares navegan miles de barcos mercantes y hay infinidad de puertos en los que descargar sin que las autoridades europeas o estadounidenses puedan inspeccionar nada, porque no es territorio soberano suyo. Esto se sabía desde el primer momento y se asumía como una posibilidad. Sobre esto mismo de los problemas que iba a tener esta sanción, ya hablamos aquí en estos dos programas que os hice, el de diciembre y el de febrero, y la verdad es que las posibilidades de escaparse eran muy grandes. Pues bien, nos acabamos de enterar de una de las vías que estaban empleando los rusos para colarse en el mercado europeo por la puerta de atrás. Según informaba el diario El Mundo la semana pasada, estaba entrando gasóleo en España proveniente de Marruecos, con certificados de origen que quizá sean falsos. En este caso, el quizá y el presuntamente hay que mantenerlo porque realmente es mucho lo que no sabemos. Da pie a una sospecha muy fundamentada, pero no tenemos la certidumbre de que sea así. La voz de alarma saltó por las cantidades que se importaban, que eran muy grandes, que eran anormalmente altas. Tratándose de Marruecos sobre todo. No es que estuviese llegando de Arabia Saudita, por ejemplo, ¿no? Es que estaba llegando de un país que no produce petróleo y que no tiene ni siquiera refinerías, porque España no produce petróleo, produce una cantidad muy pequeña, pero que no exporta absolutamente nada. Pero sí en cambio produce muchísimo combustible. España tiene un montón de refinerías en su territorio y es tradicional que importe petróleo y exporte gasolina, ¿no? No es el caso de Marruecos. Tenía una refinería que cerró hace ya unos cuantos años, cerró en 2015, según he podido consultar, he investigado un poquillo, cerró ahogada por las deudas. No pudo hacer frente a los acreedores y tuvo que cerrar en 2015. Era la única refinería que había en el país. Se encontraba en la ciudad de Mohamedia, que esto está al norte de Casablanca, junto a la carretera que conduce a Rabat, en la costa del Océano Atlántico. No tener dónde refinar el crudo pues es una maldición, porque obliga al país que no tiene refinerías a importar todos los derivados. A fin de cuentas, a los camiones, a los autobuses y a los vehículos en general no les ponemos petróleo crudo, les ponemos gasolina o les ponemos gasoil, y ese hay que refinar. El petróleo crudo hay que refinarlo previamente. España no se autoabastece de petróleo, bueno, tiene, pero sí se autoabastece o puede autoabastecerse de combustibles. En el caso de Marruecos, desde 2015 ha tenido que importarlo todo. A veces lo ha importado
importado, tanto el gasóleo como la gasolina, lo ha importado desde la propia España. En España hay concretamente 9 refinerías de petróleo. Y 2 de ellas, la de Huelva y la de Algeciras, que las 2 son de Cepsa. La de Cartagena, que es de Repsol, tampoco es que esté muy lejos, pero vamos, estas 2 son cercanísimas a las costas marroquíes, a las del estrecho de Gibraltar. La de Algeciras se puede casi ver desde el otro lado del estrecho, y la de Huelva no, pero que no está muy lejos. Vamos. Pero nada, en enero de este año empezó a salir una gran cantidad de diésel de Marruecos con destino a España. No solo con destino a España, también a Turquía, a Ghana, al sur de África, desde una terminal situada junto al puerto de Tánger Med. Este puerto de Tánger Med es un puerto relativamente nuevo, no es el puerto de Tánger de toda la vida, no os imaginéis el puerto de siempre de Tánger. Tánger, de hecho, está más hacia poniente. Es un puerto nuevo que abrieron justo delante del, pues se llama Mediterráneo, ¿no? Justo delante de las costas españolas, está a no mucha distancia de la ciudad de Tarifa. Se abrió hace poco tiempo, o relativamente poco tiempo, fue inaugurado en 2007, precisamente para competir con el de Algeciras, que lo tiene enfrente. Hay muchísimo tráfico marítimo en el estrecho de Gibraltar que estaba capitalizando esencialmente Algeciras, así que los marroquíes vieron que había algo de negocio y abrieron este puerto. De hecho, según informaba El Mundo, este gasoil marroquí que ha ido llegando en los últimos meses ha llegado a cubrir el 10% de la demanda mensual de diésel en España. Esto se traduce en euros contantes y sonantes en unos 54 millones de euros. Ese gasoil obviamente no proviene de Marruecos, no ha sido refinado en Marruecos porque no hay donde refinar petróleo, como os decía, no tienen refinería. El país tampoco produce petróleo, salvo una cantidad minúscula. Luego, lo primero que hay que preguntarse es ¿de dónde viene ese gasoil? Según fuentes del sector petrolífero, a finales del año 2022, hace no tanto, pues justo cuando Bruselas decidió, la Unión Europea decidió que iba a poner en marcha esta sanción con el petróleo y los derivados, que entró en vigor el 5 de febrero. Bien, pues a finales de 2022 Marruecos empezó a importar entre 50 y 100.000 barriles de combustible diarios desde Rusia. Esto es el equivalente a un promedio de más de 7 millones de litros de este combustible todos los días. Rusia, de hecho, superó en algunos momentos a algunos de los proveedores habituales de Marruecos, como son el caso de Arabia Saudita, pero es que Arabia Saudita es proveedor de muchísimos países del mundo, así que ahí tampoco hay nada extraño. Poco después, entre los meses de enero y marzo, llegaron a los puertos españoles 2 cargamentos de diésel que son los que han despertado las sospechas debido al recorrido que hicieron estos 2 barcos. Se trata de 2 buques que cargaron en la terminal de Primorsk. Primorsk está cerca de San Petersburgo, en el Golfo de Finlandia, no muy lejos de la frontera con Finlandia, por cierto. Es uno de los principales, por no decir hoy en este lado del país, el principal puerto petrolífero que tiene Rusia, y tomaron rumbo hacia Tánger. Una vez allí se aseguraron al atracar que el origen del combustible transportado era saudí. El primero de ellos, que se llama STI Clapham, que navega con pabellón de las Islas Marshall, muchos seguramente no sabréis ni que ese país existe, es un estado muy pequeñito de 60.000 habitantes que está formado por 5 islas y varios atolones. Esto está en el Océano Pacífico, en el archipiélago de Micronesia, y tiene por supuesto abandera barcos como hacen muchos de estos países pequeños. Bien, el Clapham acarreaba 23.000 toneladas de diésel con certificado saudí y descargó en Bilbao. Llegó a Bilbao, al superpuerto evidentemente, no se metió por la ría, y que es el puerto petrolero de Bilbao, llegó allí, me enseñaron su certificado, viene de Arabia Saudí, no hay problema, pues que se descargue. El segundo, que se llama Honesty, que navega con pabellón de Liberia, otra de los abanderamientos de conveniencia más habituales, transportaba 47.000 toneladas, es decir, aproximadamente el doble que el Clapham, y dejó su carga en el puerto de Cartagena. Este último el Honesty, estuvo retenido más tiempo del habitual por las autoridades portuarias, por los agentes de aduanas, a las que, según informan fuentes cercanas, todo esto es lo que nos ha contado El Mundo, no se terminaban de creer el rodeo que había dado. No habían visto de dónde viene el barco, pues ha salido de Primorsk, paró en
en Tánger, y allí pues salió de nuevo y está ahora en Cartagena. No le terminaban de encontrarle el sentido. Desde luego, si hubiera salido de Primorsk, si hubiera llegado a Cartagena, no hubiera podido descargar. Hubiera entrado y le hubieran dicho que saliese de nuevo porque no podía descargar. Al parecer, estas sospechas fueron puestas en aquel momento en conocimiento del gobierno. En este punto habría que hacerse otra pregunta importante. Es decir, ya que sabemos lo que sucedió, habría que preguntarse si significa esto que el Clapham y el Honesty llevaron la misma carga desde Primorsk hasta Bilbao y Cartagena, blanqueándola en Tánger. Es una posibilidad, pero no necesariamente tuvo por qué suceder eso. Casualidad no es sinónimo de causalidad, no lo olvidemos, pero a veces una casualidad esconde detrás una causa. Pudo suceder que en Tánger descargasen el gasóleo ruso y cargasen gasóleo saudí, que es el que se llevaron a España y que es perfectamente legal. Importar gasóleo de origen saudí, ya lo embarques en Ras Tanura o en el Golfo Pérsico o donde sea, o en el mismo Tánger. También pudo suceder que llegó a Tánger, se importó oficialmente en Marruecos y luego se exportó como gasóleo de origen marroquí a los puertos españoles. Esto último sería perfectamente legal, no habría ningún problema. Si el gasóleo se descargó en los tanques de la terminal de Tánger Med, podéis ver perfectamente los tanques. Ahora con este milagro, esta maravilla de Google Maps que tenemos, se puede ver perfectamente dónde están los tanques de combustible del puerto de Tánger Med. Ahí está en el Seguoson 3, con sus 3 diques, se ve perfectamente, pues en el del medio. Ahí es donde cargan y descargan los petroleros. Bien, pues esto podría suceder también, ¿no? Que llegó allí, se importó, se descargó a estos tanques que algunos de vosotros ya habréis entrado en Google Maps y los estáis viendo, y luego se exportó directamente como gasóleo marroquí. Ya digo, sin más ni más, en el momento en el que ya pasaba a ser automáticamente gasóleo de Marruecos, y sobre Marruecos no pesa sanción alguna. Luego puede exportar gasoil y lo que le venga en gana a donde quieran, siempre que haya un importador al otro lado dispuesto a pagar. Es posible también que el gasóleo descargado en España fuese incluso parcialmente de origen ruso. Y que estuviese mezclado con otros orígenes, que hubiese algo también de gasóleo saudí. Cuando un barco llega a puerto, se transfiere la carga a unos tanques de gran tamaño, como estos que tenemos en Google Maps, que podemos verlos, que son gigantescos. Bien, esto cualquiera que vive en una ciudad portuaria, especialmente si hay refinería, sabe perfectamente de lo que estoy hablando, porque son unos tanques de forma cilíndrica de tamaño descomunal. Bien, esto al llegar, cualquier barco, lo primero que hace es lo mete ahí, y de ahí disponen ya las petroleras para vender eso en el mercado de consumo, ¿no? En esos tanques entra todo el gasoil que llega, ¿no? Nada más, se puede mezclar con otros gasóleos y antes de dirigirlo al mercado de consumo, pues luego cada comercializador añade ya sus propios aditivos. El gasóleo, como vemos, es un producto, no sé cómo decirlo, muy escurridizo. Porque claro, se trata de un cargamento a granel, a fin de cuentas. Es como, no lo sé, cargar áridos, por ejemplo. Pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Si has cargado arena, y la arena se vende y se transporta por mar, también se transporta por tren, son los famosos trenes areneros, la arena, los áridos son muy necesarios para un montón de cosas. Claro, ¿cómo sabes de dónde viene? A primera vista, para un agente aduanero es indistinguible un barril de gasóleo refinado en Rusia de otro refinado en España o en cualquier otra refinería del mundo. En resumidas cuentas, que tal y como están concebidas las sanciones, sortearlas es muy sencillo, lo estamos viendo. Los rusos tan solo necesitan un puerto intermedio en el que recalar, vender ese gasoil allí y reexportarlo luego hacia el puerto de la Unión Europea que les venga en gana. Bueno, eso es lo mismo que Yosuyo Nimaz, el consejero delegado de Repsol, vino a decir esta misma semana. Tenía el hombre que representar los resultados de su empresa y aprovechó para recordar que los combustibles rusos campan a sus anchas en el mercado español, a pesar de las sanciones, y si lo están haciendo en el mercado español, es muy probable que también estén campando a sus anchas en el mercado italiano, en el mercado francés o en el mercado alemán, ya que el procedimiento de blanqueo de la carga, como vemos, es sumamente sencillo, es muy fácil hacerlo. Lo que se ha detectado es estos cargamentos provenientes de Marruecos, de estos dos barcos, pero los rusos pueden vender sin problemas a Turquía.
y a otros muchos países que están en las cercanías de Europa. Bueno, Turquía, de hecho, importa mucho más gasoil de Rusia que antes de la guerra. Concretamente que antes de que entrasen en vigor las sanciones. Según parece, los turcos están importando el diésel ruso a un ritmo de 450.000 barriles diarios, el equivalente al 70% de lo que demanda toda la Unión Europea. ¿Realmente Turquía consume esa cantidad? Obviamente no, claro, bueno, la consumirá por muchos años. Una parte considerable de esa cantidad, algo se quedará para consumo interno y otra parte se va a exportar. Pero claro, ese diésel ruso no se puede vender en la vecina Europa, se tiene que vender en otros lugares, lo que no sabemos es hacia dónde va. Ahora bien, en el caso de estos dos buques que llegaron a Bilbao y a Cartagena, el Clapham y el Honesty, el gasoil que descargaron no tenía origen marroquí, tenía origen saudí. Luego, en el caso de que se tratase, porque no puede estar refinado en Marruecos, como os decía, porque no hay refinería. Así que ellos dijeron ya que venía de Arabia Saudí. Luego, en el caso de que se tratase realmente de carburante ruso salido de Primorsk, estaríamos ante un caso de fraude flagrante, porque habrían falsificado los certificados. Podría suceder que estos dos barcos, al llegar a Tánger, se limitasen a amarrar en puerto y proceder al cambio de certificado de origen. Simplemente, pura corrupción, vamos. Llevar, no hace falta ni que descargues. Que se bajase, le dan un certificado nuevo y ya se puede marchar usted. Se deshicieron del que acreditaba que venía de Rusia y alguien les expidió uno que acreditaba que venía de Arabia Saudí. Ese certificado es el que mostraron a las autoridades españolas en Bilbao y en Cartagena. Nada de lo que extrañarse tampoco. Si ve un agente aduanero, ve que un barco que llega, un petrolero cargado hasta los topes de gasóleo, llegan continuamente este tipo de barcos a los puertos, sobre todo puertos grandes como el de Bilbao o Cartagena, no trae gasóleo proveniente de Arabia Saudí. Es común, habitual, que desde Arabia Saudí vengan hidrocarburos, porque es el monocultivo de aquel país. Pero aún así los agentes de aduanas de Cartagena sospecharon al comprobar que el Honesty había hecho un viaje mucho más corto, que no venía del Golfo Pérsico, sino de la vecina Tánger, y antes de eso había partido de Primorsk, que como os decía es la principal terminal de exportación de petróleo y productos petrolíferos de la Federación Rusa. Que no venía del puerto de Kaliningrado o de, qué sé yo, de algún puerto del Mar Negro, que venía del lugar de donde sale el petróleo, en Rusia. En España este asunto lo hemos conocido gracias a las revelaciones de un periódico, que no se nos olvide. Pero el gobierno no había dicho nada, a pesar de que tanto los traders, los que comercian con esto, de gasoil, como los agentes de aduanas de Cartagena, se lo habían advertido hace tiempo. De esto nos hemos enterado unos días después. Como mínimo un mes sabían que esto había sucedido. Fue luego publicarse en la prensa y la ministra tuvo que salir a toda prisa a dar explicaciones. El gobierno dice ahora que va a investigar lo que ha pasado. Está bien, nunca es tarde, aunque llega, eso sí, con 1 o 2 meses de retraso. Y ha pedido a la Unión Europea que se cree un certificado de garantías que permita, y esto es textual, reforzar la trazabilidad del diésel. El diésel es de trazabilidad complicada, eso es lo cierto. No es una partida de carne de cerdo o un cargamento de bananas, ¿no? Me gustaría saber cómo se puede reforzar si basta con que se descargue en un puerto y se vuelva a cargar para que adquiera automáticamente un nuevo origen. De manera que, hasta que no nos digan cómo van a reforzar la trazabilidad, lo que habría que hacer urgentemente es investigar. El problema es que el origen está en Marruecos y no en otro país. Si viniese de Túnez sería distinto, pero es que es Marruecos. Todo lo que tenga que ver con Marruecos en España es delicado. Pero, claro, si se aprueban sanciones, han de cumplirse. De lo contrario, que no se aprueben y todos están contentos. Así que no estaría de más que el gobierno requiera más información sobre lo que ha pasado en la terminal de Tánger Med a cuenta del gasóleo. Es decir, ¿de dónde proviene realmente ese combustible? De Marruecos obviamente no, porque no puede refinar petróleo, así que tendrán que aclarar su procedencia. Ojo, en esto el gobierno tampoco se libra de dar explicaciones, cosa que Teresa Rivera no ha hecho. Porque fue informado hace lo menos un mes de lo que estaba ocurriendo y no hizo absolutamente nada. Lo dejó pasar hasta que se ha terminado filtrando a la prensa. Todo esto a solo 2 meses de que asuma la presidencia rotatoria de la Unión Europea, que como os decía antes será a partir del 1 de julio y estamos ya a 1 de mayo.
no parece que lo vayan a hacer con buenos credenciales. Así que, ya que ellos no nos dicen nada, quizá quien debería hacerlo, o quien debería hacer esa investigación, es Bruselas. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Alejo, que es nuestro querido contraescucha salvadoreño que vive en San Sebastián, que nos trae novedades sobre su país natal. Que está pasando lo que algunos locos chayoteros, gorgojos, que por cierto el gorgojo es, como nos dicen los seguidores de Nayib Bukele, a los que no lo apoyamos, el gorgojo es un escarabajo así pequeño que se come el grano de frijol, el grano de maíz o el grano el grano, ¿no? En la cosecha. Es bastante perjudicial para las cosechas, pero bueno, así nos dicen. Está pasando lo que algunos de nosotros habíamos dicho que iba a pasar. Esto no se trata de futurología, esto es un poco más de sentido común. El año pasado, cuando el gobierno estaba obsesionado con la reforma de las pensiones, ellos decían, ¿no? Que era básicamente facultar al Ejecutivo para administrar los fondos privados, quitarle el dinero de los fondos privados y administrarlo ellos para un futuro fondo, entre comillas, público, estatal más bien, con la promesa de que la pensión fuera más bonita de lo que ya son ahora las pensiones. X, ¿no? Una mentira a todas luces. Básicamente el gobierno solo quería el dinero del fondo. Quería el dinero del fondo para utilizarlo a discreción en sus gastos. X. Algunos ya lo advertimos, como te digo, incluso yo te llegué a enviar un mensaje diciendo que el gobierno se iba a financiar con ese fondo y pues no ha pasado ni siquiera medio año y ya se están financiando con el fondo. Yo me pregunto, sinceramente me pregunto, ¿cuál es la gran estrategia de Nayib? ¿Cómo le vende esto a los salvadoreños que tienen dinero en el fondo? Porque al final, por eso está tan obsesionado en darle el voto a los salvadoreños en el exterior, porque somos muchos y la gran mayoría lo apoya, pues precisamente porque no ha vivido en El Salvador desde hace mucho tiempo. Entonces, en la capital las cosas están... Estaba hablando con una amiga mía hace poco y me cuenta que se siente un silencio tenso. Un, yo más bien pienso que es como una burbuja. Eh, claro, a nadie le gusta que le digan, mira, tu pensión se va a quedar igual porque no tenemos dinero para el fondo que habíamos prometido y el dinero que teníamos en el otro lugar, que por lo menos, aunque fuera poco, era tuyo, nos lo hemos gastado. Entonces, yo solo veo que El Salvador es una olla a presión, no sé cuánto resista, pero sinceramente da un poco de tristeza. Eh, Al final la decisión a la que llegué es que me preocupo poco por lo que pasa allá. Vivo mi vida aquí en el País Vasco y me he vasconizado muy rápido. No sé, también es una tierra muy agradable para vivir. Los pinchos son exquisitos, son espectaculares. Pero nada, un saludo Fernando y espero verte si vienes por aquí, por el norte, en alguna de tus giras que haces con un libro, te voy a ver, ¿vale? Un gusto, un saludo, un abrazo y agur. Bueno, Alejo, ya sabes que Bukele tiene una legión de admiradores fuera de El Salvador. Decir cualquier cosa de él, que no sea una alabanza, te cuesta una reprimenda y una catarata de insultos, ya lo sabes. Ha conseguido algo que hasta la fecha solo había conseguido Putin, persuadir a la derecha occidental de que es de los suyos. Y claro, una parte de esa derecha se lo ha creído. Algunos sostendrán la apuesta hasta el final y otros harán como que nunca defendieron a Bukele, ya lo verás. Y a ver, si de los políticos hay que desconfiar siempre y en toda circunstancia, de los políticos mesiánicos aún más.
más, porque esos son peligrosísimos. Bukele es un político mesiánico, en fin, no hay más que verle hablar y actuar. Lo que más ha gustado de Bukele a este lado del charco ha sido su campaña contra las maras últimamente. Mandó construir una megaprisión, detuvo a los pandilleros y los ha metido a todos ahí. Eso ha sido muy bien recibido en El Salvador y, ojo, no es para menos. Yo que he vivido en el país vecino, en Guatemala, sé lo peligrosas que son esas pandillas y cómo condicionan la vida de uno continuamente, además. Roban, extorsionan, secuestran, hacen de todo lo malo, asesinan, si es necesario, convierten la calle en zona de guerra y nadie, absolutamente nadie, se aventura a hacer algo tan inocente como dar un simple paseo por el centro de Ciudad de Guatemala, por el centro de San Salvador, vamos, o de Tegucigalpa. Es deporte de alto riesgo, te condiciona muchísimo la vida. Tanto El Salvador como Guatemala o Honduras no saben ya qué hacer para acabar con esta lacra. Se ha intentado casi de todo, pero nada ha funcionado. No, ojo, no es la primera vez que se aplican políticas de mano dura, ¿eh? En El Salvador ya lo intentaron en el pasado sin resultados duraderos. Esta vez es política de supermano dura, aunque ya hubo una campaña. A principios de siglo. Hubo primero la campaña mano dura y después la campaña supermano dura. Esta será ya lo de Bukele es la campaña hipermano dura. Mano dura extrema. Y está por ver que eso solucione el problema a largo plazo. A corto parece que lo ha solucionado porque uno puede volver a andar por San Salvador con seguridad. Eso sí, ha forzado el Estado de Derecho arrogándose poderes extraordinarios. Se han practicado detenciones arbitrarias y se les tiene encerrados sin juicio y sin visos de que se vaya a celebrar. Habría que preguntarse cuánto puede durar esto. Entre tanto, su gobierno necesita dinero y los fondos de pensiones privados, a ver, son muy apetitosos. No hay gobierno que no quiera apoderarse de ellos. Es dinerito fresco y listo para gastar. ¿Qué político no se va a sentir llamado por eso, como las abejas a las flores, ¿no? Una vez gastado ya no habrá vuelta atrás porque se habrán pulido el dinero, lo habrán dilapidado. De nuevo, una medida cortoplacista cuyo objetivo obvio son las elecciones del año que viene. Se celebrarán en febrero y dentro de menos de un año y Bukele ya ha dicho que quiere ser reelegido. Lo más probable, ojo, con las encuestas actuales es que arrase, pero vamos, entiendo que quiera asegurar. Bien, vamos con otro tema, un tema que nos traen dos contraescuchas, un tema interesante. Se llaman Nacho, a quien conocéis bien, y Yone, el tema que nos traen es este de los chemtrails, una vieja teoría de la conspiración que está muy de moda últimamente. Saludos a todos los contraescuchas de uno y otro lado del Atlántico y a ti, Fernando. Y hoy me gustaría tratar el tema de los chemtrails, o como se pronuncie, que se supone que son las líneas químicas que rocían los aviones cuando circulan por el espacio aéreo. Y esto se ha convertido en una especie de, como en otro tema de los conspiranoicos favoritos. Hay muchísima gente hablando de los efectos de esta fumigación, que si nos fumigan para dejarnos estériles, que si nos fumigan para... Y la cuestión es que los que están defendiendo que efectivamente nos están fumigando con químicos, dicen que esto figura en el BOE y que es algo real. El caso es que esta noticia que le he puesto a Fernando habla de que ya la gente se está dirigiendo a la Fiscalía a denunciarlos, tal cual. En este pequeño vídeo que le pasa a Fernando, un experto dice que no es más que vapor de agua de la combustión del combustible de los aviones, que se expulsa vapor de agua caliente y esa es la marca que va dejando en el cielo. Pero sí que es cierto que esto de los chemtrails viene desde hace muchísimo tiempo atrás y es un tema recurrente, bueno, como el terraplanismo. Pero bueno, no sé si Fernando querrá comentar o algún experto de los de la contra, algún ingeniero aeronáutico, algún químico que sepa este tipo de cosas o que se encargue de que lleve fumigación desde aviones, a ver qué nos pueden aportar a alguien y si verdaderamente hay algún caso en el que se esté fumigando algo más que no sea un campo de patatas o de un cultivo, vamos, que se esté llegando a fumigar de verdad en ciudad, que por supuesto no creo que se dé en ningún caso. Buenas, don Fernando. Hoy vengo a traerte un tema y es que me ha llegado una noticia por Telegram, noticias que me pasan y habla sobre los chemtrails, que para la gente que no sepa, hay gente que piensa que el rastro que dejan los aviones al moverse
pues no se debe a la condensación del aire, sino que son químicos que esparcen los aviones de forma intencionada, químicos pues que en teoría lo que hacen es enfermarnos o matarnos. Y esto lo hacen los gobiernos de todo el mundo, pues para controlar a la población y este tipo de cosas. Bueno, ya ven un poco qué tipo de noticia era esta. Entonces, bueno, la noticia hablaba de los chemtrails y lo justificaba o intentaba como demostrar que en España se estaba haciendo esto, por un lado apoyándose en el Boletín Oficial del Estado y luego por otro lado apoyándose en una supuesta confesión de unos técnicos de AEMET en el Parlamento Europeo. Entonces he hecho una pequeña investigación, me ha llevado un rato, la verdad, porque estaba bastante bien construido el relato, pero después de hacer una investigación aquello no se sostenía. No puedo explicar rápido todo esto porque ya es la segunda vez que grabo este audio y no lo puedo hacer en menos de 5 minutos. Pero bueno, te puedo dejar el link de la noticia si quieres. La cuestión es que el boletín no decía lo que decía la noticia que decía el boletín, ¿no? Estaban un poco forzando lo que se decía allí. Y bueno, me imagino que esto no sorprenderá a nadie. Ya lo de la confesión de los técnicos de AEMET no he seguido investigando. La cuestión o la pregunta que te traigo es qué hacer con este tipo de cosas. Si vale la pena dedicar tiempo y esfuerzo a desmentir este tipo de noticias. Y luego también quería reflexionar sobre las personas que creen este tipo de noticias, que por lo general mi experiencia hablando con ellas es que después cuando tú les muestras que la noticia es falsa y que no tiene sentido lo que está ahí, no suelen reconocer eso. Se siguen creyendo, o a lo mejor te reconocen que vale, sí, la noticia es falsa, pero no renuncian a que los chemtrails existen y que nos están rociando con químicos y estas cosas. Entonces, a mí me da la sensación de que este tipo de personas no funciona la lógica con ellos, porque creo que es más una cuestión de un sentimiento. Y no sé, durante la pandemia se han visto un montón de noticias de este estilo, todos habremos escuchado alguna. Y eso, mi experiencia es que la lógica no funciona, que es más como una cuestión de un sentimiento, no sé muy bien de qué, si de desconfianza hacia el gobierno, lo cual no es del todo negativo eso, o más desconfianza hacia la sociedad. No lo sé, no termino de entender muy bien la lógica con la que operan. Y tampoco sé si vale la pena intentar entenderlo. No sé si tú puedes aportar algo, un enfoque o algún punto de vista. ¿Por qué crees que la gente cree este tipo de cosas? Y nada, muchas gracias y felicidades por el programa. Un saludo. Pues mira, Nacho, se pronuncia chemtrails, así, como si lo escribiesen con K. Ya sabes que el inglés no tiene normas de pronunciación y la che a veces es K y otras veces es che. Es decir, que dicen chemtrail y luego dicen cheese. Química se dice chemistry, pero caballería se dice chivalry. De ahí que hasta que no les oyes decir la palabra en cuestión, pues no sabes cómo se pronuncia. Ya os he dicho muchas veces que son unos subdesarrollados lingüísticos. Bueno, esto de los chemtrails no tiene ni pies ni cabeza. Es una conspiranoia, por cierto, muy antigua, ¿eh? Yo llevo toda la vida oyendo hablar de ella. No sé cuándo apareció, pero vamos, yo desde que tengo recuerdos he oído hablar de esto de las estelas químicas, ¿no? De los chemtrails. A ver, los aviones a reacción, bueno, y también los turbohélices que vuelan a gran altitud, en ciertas ocasiones, no siempre dejan a su paso una estela de color blanco, que se percibe bien desde tierra. Yo creo que eso lo hemos visto todos, ¿no? A no ser que vivamos en un lugar donde no vuelen los aviones, que creo que no hay ninguno en el mundo. La razón por la que se produce este fenómeno es porque en altitudes elevadas el aire es muy frío, del orden de 50 o 60 grados bajo cero.
El aire caliente y húmedo del escape del motor se mezcla con el aire más frío que lo rodea, lo que hace que el vapor de agua se condense en gotitas o cristales de hielo, que forman estelas visibles pues de eso mismo, de vapor de agua. La velocidad a la que se disipan estas estelas depende completamente de las condiciones climáticas. Si la atmósfera en ese punto está muy húmeda, pues la estela persiste durante más tiempo. Si la atmósfera está seca, la estela se disipará rápidamente. De ahí que a veces no sean visibles o aparezcan y desaparezcan con mucha rapidez. Bien, es algo tan sencillo como eso. Es física básica de primero de bachillerato que cualquiera entiende. De ahí que su nombre correcto es contrail, es decir, condensation trail o estela de condensación. Pero nada, los conspiranoicos, que ya sabéis que hay muchísimos últimamente, vivimos en la edad dorada de la conspiranoia, insisten en que están fumigándonos y además utilizan ese verbo, al menos en español, con sustancias tóxicas para un sinfín de maldades, como provocarnos enfermedades o dejarnos estériles. Lo primero no lo sé, lo segundo creo que al menos en Europa no ha hecho falta que nos fumiguen para dejarnos estériles porque como bien sabemos todos no nos reproducimos, así que supongo que la carga para dejarnos estériles esa ya no la subirán porque tampoco hace falta, y en los lugares donde la natalidad es muy alta se ve que no fumigan con esto de la cosa de la esterilidad. Pero bueno, el tema es absurdo porque los que supuestamente ordenan esas fumigaciones también están aquí abajo, junto a nosotros, así que se estarían fumigando a sí mismos y a sus familiares. Vamos, que si fumigas Madrid desde una altitud de 10.000 metros, pues va a caer en todos los distritos, en los ricos, en los pobres y en los distritos medio pensionistas. Ya solo por eso no tiene sentido alguno. Pero es que además, una conspiración semejante requeriría el concurso de miles, bueno, ¿qué digo? Miles, cientos de miles de personas. Y continuamente, además, no solo para una vez, sino para todos los días. Entre pilotos, copilotos, responsables de la carga en tierra, controladores aéreos, bueno, y un largo etcétera. Por supuesto, cientos de miles de personas en todo el mundo, todos con chavaos, claro, ya que las supuestas aeronaves que fumigan Madrid y que hoy son perfectamente localizables a través de algunas aplicaciones como FlightRadar, pues al cabo de 30 minutos están ya sobrevolando Francia o Portugal al cabo de 20. Luego hay otro problema. Los aviones vuelan realmente alto, los aviones a reacción, los que supuestamente nos fumigan, ¿no? Estamos hablando de 10, 11.000 metros de altura, 10, 11 kilómetros sobre nuestras cabezas. Esto no es como fumigar un cultivo con una avioneta, como los aviones de extinción de incendios que sobrevuelan los sembrados o las llamas a unas decenas de metros. ¿Podéis imaginar la cantidad de metros cúbicos de aire que hay encima de nuestras cabezas hasta los 10.000 metros? Es algo simplemente colosal. Es demasiado aire, en una palabra. Los aviones pueden cargar una cantidad muy limitada de mercancía. Mucho más de lo que pensamos. Veamos, por ejemplo, lo he ido a buscar, por pura curiosidad, un avión de fuselaje ancho muy popular. El Airbus 330-300. Que, en fin, lo tiene Iberia, lo tienen un montón de aerolíneas. Se ven en todos los aeropuertos. Son estos aviones anchos de doble pasillo que se emplean para muchísimas aerolíneas para los vuelos transoceánicos. Podríamos pillar uno de Boeing y nos encontraríamos, qué sé yo, el 787 y nos encontraríamos con unos números muy similares. Bueno, el A330-300 tiene una capacidad de carga máxima de 45 toneladas. Luego, además de eso, le entran 140.000 litros de combustible en las alas. Pero el combustible lo necesitan para volar. Así que los fumigadores se tienen que conformar con esas 45 toneladas. Soltar 45 toneladas de lo que sea, de agua, de combustible o de Coca-Cola Light, desde esa altura no sirve para nada, se irá dispersando conforme cae. Bueno, a veces sucede, esto es real, que un piloto al despegar detecta un problema en el motor o en el tren de aterrizaje, bueno, o donde sea, y decide que tiene que volver al aeropuerto de salida. Informa a la torre de la avería, pero no pueden aterrizar en ese momento, y no porque la torre no les deje, al contrario, la torre les da prioridad, pero no pueden aterrizar con el mismo peso que despegaron. Un avión se carga antes, carga las alas para volar hasta, qué sé yo, de Madrid a Santiago de Chile, es muchísimo combustible lo que necesita, y no puede aterrizar con ese mismo peso con el que ha despegado. Bien, esto de soltar combustible sucede de vez en cuando. Los controladores colocan el aparato en una rutina de espera y se dedica el piloto a describir círculos mientras sueltan el queroseno. ¿Sabéis lo que pasa en el suelo? No pasa nada. El queroseno ni siquiera llega al suelo porque es una cantidad muy pequeña y hay mucho aire y se evapora antes de llegar a tierra. Pero bueno, los conspiranoicos ya sabéis cómo son, ¿no? Son inasequibles al desaliento. Para cualquier cosa que les digas, por muy sensata que sea, tienen una respuesta.
a cada cual más loca y pillada con pinzas, pero les da igual, son creyentes en definitiva. Por supuesto, si les discutes es que formas parte de la conspiración y ahí ya suele venir el insulto, ¿no? Con lo que se han especializado últimamente es con la fabricación de noticias. Se las inventan de arriba abajo y las difunden por redes sociales y por WhatsApp como verdades absolutas, que son las que os han llegado a vosotros dos. Se inventan testimonios, retuercen documentos o noticias de agencia, qué sé yo, hasta hacerlos irreconocibles para apuntalar su teoría. Así que mi recomendación es pasar del tema, reírse un poco y ya está. Por cierto, a estas alturas, llevamos ya unos minutos hablando de esto, estarán los conspiranoicos preparando su comentario si es que no lo han dejado ya. Bueno, pueden poner lo que quieran, pero como vea un solo insulto, uno, a mí o a los participantes, ya saben que les bloqueo en el acto. No creo que entren muchos porque ya hice una limpia hace tiempo. Los que creen en los chemtrails suelen ser también los antivacunas y a veces también ardorosos defensores de Putin. Con este tema de las conspiranoias hay que tener mucho cuidado porque una vez te has tragado una entran todas las demás detrás de ella. Así que cuidado con la primera. Para evitarlo os aconsejo echar mano de la navaja de Ockham, del sentido común y jamás os creáis nada que no esté probado y demostrado. Bien, pues con esto ya terminamos. Vamos con Pizarro, que nos habla de Maduro, de Juan Guaidó y de lo mal que están las cosas en Venezuela. Juan ha hecho lo que todo ser humano ante la miseria y la opresión: huir. Lo mismo que han hecho los venezolanos que han tenido la más mínima oportunidad de buscarse un futuro no bolivariano. El legítimo presidente de Venezuela ha ratificado por acción que la democracia venezolana está difunta porque los venezolanos no vigilaron, sus políticos no tuvieron miras y los bolivarianos no tuvieron ni tienen escrúpulos. Nicolás perpetúa su tiranía mientras el mundo le repudia un poquito, le entierra en indiferencia o se le acerca con intereses bastardos. El futuro venezolano es el presente cubano, pena y desesperanza infinitas. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos ya la contra de hoy, día 1 de mayo, 1 de mayo es el Día del Trabajo, y como es el Día del Trabajo, pues trabajo yo, hago una contracrónica que es lo suyo. El Día del Trabajo deberíamos trabajar el doble. Yo he trabajado lo normal, ni el doble ni la mitad. Vamos, que deberíamos trabajar para celebrar y la dicha de tener un empleo, cosa que los que tenemos uno, pues yo por lo menos me alegro mucho y espero que me dure. Bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.